Señor, estamos aquí delante de ti. Todas estas cosas las hablamos en tu presencia. Pedimos el socorro de tu Espíritu, Señor. Porque separados del Señor nada podemos hacer. Ahora, Señor, te pedimos, te rogamos que tú nos concedas tu palabra. A ti le pedimos, Señor. Y que socorra, Señor, a nuestro hermano, siervo tuyo, Señor Cristian, para ser solo un instrumento en tu mano. Y también a los que escuchamos, Señor, para que podamos recibir la palabra de buena forma. Gobierna todo por tu Espíritu, Señor. En esta hora guarda a tu siervo, a nuestro hermano, Señor. Rodéalo tu paz, Señor. Inunde su corazón. Y tu Espíritu tenga libertad para expresarse a través de la palabra, para la edificación de tu casa. Pedimos que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buenos días, hermanos. Y por ahí a hermano Jorge, hermana Rosita, el Alison de Valdivia. Qué bueno que nos pueden acompañar hoy. Vamos a Romanos 12. La palabra que vamos a ver hoy día es una palabra casi en su totalidad respecto a temas prácticos. A temas prácticos en la iglesia, en cuanto al servicio, en cuanto al rol que tiene cada uno de nosotros. Es una palabra bien bonita en realidad. A modo personal siento gusto por ella, porque es bien clara, es bien sencilla. Creo que no deberíamos tener mayor dificultad para entenderla. Así que pidámosle al Señor que nos socorra en todo esto. Vamos a leer Romanos 12 desde el versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a verla ahora. Vamos a dar un contexto para comenzar. Recordemos, hermanos, que a lo largo de todo este año hemos estado viendo lo que son los fundamentos para el servicio. Lo primero que vimos al comienzo del año fue la palabra acerca de filiación y sacerdocio. Y veíamos que nosotros somos hijos de Dios. Así como Jesús es hijo de Dios, también el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y así también es con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero el Padre también es nuestro Dios. O sea que nosotros también somos sus siervos, ¿cierto? Y decíamos que si acá habemos 400 hijos de Dios, acá hay entonces 400 siervos de Dios. ¿Recordamos eso? Después, avanzando, vimos el primer fundamento para el servicio, de todos los que hemos estado viendo. El primero fue la consagración. ¿Recuerdan lo que era consagración?
lo hemos estado viendo en los sectores, por las casas. Cuando veíamos en estos mismos versículos de Romanos, la importancia de que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿cierto? Y cómo nosotros nos podemos presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable. Porque recordemos que el Señor es quien nos dio vida a nosotros. Él es quien nos ha santificado. Él es quien nos ha hecho agradables para sí. Ha hecho de nosotros que éramos personas pecadoras, nosotros que éramos inmundos en otro tiempo. Dios ha hecho de nosotros personas agradables, santas, que tenemos vida. Y qué precioso es eso, hermanos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hoy? Presentarnos como un sacrificio vivo delante de Él. Recuerden que vimos en Levítico los 3 tipos de sacrificios que habían. El sacrificio por el pecado del pueblo, el sacrificio del holocausto, el sacrificio de las consagraciones. ¿Recuerdan eso, hermanos? Esa palabra que hemos estado viendo. Después se nos decía que mismo Romanos 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos, no tomemos la forma del mundo en este tiempo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que vayamos siendo transformados por medio de la palabra, por nuestras mentes estar llenas de la palabra de Dios. Entonces nuestros pensamientos van a ir siendo transformados. Y después veamos un poco acerca de lo que es visión espiritual. Lo vimos en varios compartires. Vimos primero el camino de Abraham. ¿Recuerdan el camino de Abraham? Cuando él pasaba por 4 altares. Y cada altar significaba consagración. Cada altar significaba avanzar en el camino del Señor. Dar un paso más. Alejarse del mundo, separarse del mundo. Y dar un paso más en consagración, en unión a Dios. En comunión con el Señor. Y lo último que vimos fue la visión de Isaías. Como Isaías, que era un profeta, en un momento determinado, él tiene una visión acerca de la gloria de Dios. Y en esa visión él se ve a sí mismo también. Él ya estaba profetizando, llevaba un tiempo profetizando. Estaba hablando lo que Dios había puesto en su corazón. Pero en un momento determinado, él ve la gloria de Dios. Y ante esto él se postra y dice: ¡ay de mí, que soy digno de muerte! ¿Recuerdan eso, hermanos? Entonces después viene un ángel y con las tenazas toma un carbón encendido y lo pone en sus labios. Qué precioso es esto, hermanos, todo lo que hemos estado viendo. Yo espero realmente que los hermanos lo estén viendo también en los sectores, por las casas, que estén profundizando en la palabra, porque es tremendo, hermanos, todo esto que hemos estado viendo. Entonces, haciendo la recopilación de todo esto, hemos visto 2 fundamentos para el servicio. Recuerden, para el servicio, estamos viendo fundamentos para el servicio. El primero es consagración. Y el segundo es visión espiritual. Ahora vamos a ver el tercero. Y lo vamos a ver solo en este compartir. Lo vemos ahora y lo terminamos. El tercero es los dones de la gracia. Así que si alguien está tomando apuntes, el compartir de hoy se llama los dones de la gracia. Y es una palabra muy linda, hermanos, realmente. Aquí vimos una lista de servicios que aparecen aquí. Pero en base a toda esta introducción también que estamos dando, es necesario que nosotros tengamos claro lo siguiente, hermanos. Aquí vemos una serie de servicios que nosotros podemos prestar al Señor. Pero ¿cuál es el servicio que nosotros prestamos delante de Dios? ¿Cuál es el servicio, hermanos? Que todos nosotros tenemos que presentar delante de Dios. Ese servicio es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es exponernos a la palabra, hermanos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nosotros, hermanos, somos la obra de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Por eso es que nosotros nos salimos primero a servir, sin que nosotros haya una realidad en primer lugar. Porque cada uno de nosotros somos la obra de Dios. Vamos a ocupar una vieja técnica. Dígale a su hermano que está al lado: tú eres la obra de Dios.
Diga a su hermano. Hermano. Es tan importante, hermanos, que esto lo tengamos claro. Es tan importante que el Espíritu Santo nos pueda revelar esto, hermanos. Cada uno de nosotros es la obra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso es tan importante, hermanos. Porque así entonces el Señor obra en nosotros. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, nos exponemos como el sacrificio. Cuando el sacerdote enterraba el cuchillo y abría completamente el animal, lo abría de par en par, quitaba el cuero, quitaba todos los órganos, las vísceras, y quedaba totalmente expuesto el animal. Así también nosotros debemos presentarnos a Dios totalmente expuestos, para que entonces el Señor con su palabra, recuerden que veíamos también que la palabra de Dios es la espada de dos filos, que es para que el Señor con su palabra pueda partir en nosotros y separar entre nosotros el alma del espíritu, para que nosotros podamos ser íntegros para Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro que cada uno de nosotros es la obra de Dios. Bueno, entonces ese es nuestro primer servicio. Ninguno de nosotros puede decir acá que no tiene servicio en la casa de Dios. Si alguno piensa eso en este momento, porque no vino a las reuniones anteriores, porque se perdió las palabras, si alguno piensa eso, hermano, entienda lo que estamos diciendo, véalo con claridad, quite esa mentira de su mente. Cada uno de nosotros tiene un servicio, y un servicio importante en la casa de Dios, y es que nosotros somos la obra de Dios. Bueno, vamos a avanzar entonces acá en lo que nos atañe a hoy. El versículo 3 de Romanos 12 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es bien importante, bien interesante este versículo, hermanos. ¿Qué es lo que se nos pide aquí encarecidamente? Que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Yo creo que eso es bastante claro. Que cada uno de nosotros no tenga una opinión acerca de sí mismo mayor que la que nos corresponde. Eso significa, hermanos, que nosotros sí debemos tener una opinión acerca de nosotros mismos. Porque no se dice que no piense nada acerca de usted mismo, sino que dice que piense de sí con cordura. Ahora, ¿qué es pensar acerca de sí mismo? Una opinión acerca de mí mismo, con cordura. ¿Qué es pensar acerca de mí con cordura? Aquí lo dice. Dice, piensa de sí con cordura conforme a la medida de fe. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá, hermanos, es importante destacar lo siguiente. Nosotros pensamos que este versículo se refiere solamente a la alta estima. O sea que si yo tengo una alta estima acerca de mí mismo, este versículo viene pero perfecto para mí. Pero no se refiere solo a la alta estima, sino que también a la baja estima. Porque aquí cuando habla, dice, piense de sí con cordura, en el fondo lo que está diciendo es que cada uno piense de sí con una justa estima. Ni con una estima alta, ni con una estima baja, sino que con la justa estima. Ya vamos a ver cuál es el peligro de tener una alta estima o una baja estima. ¿Cuál es la estima que nosotros debemos tener acerca de nosotros mismos? Es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿cuál es la medida de fe que Dios repartió a cada uno? ¿Qué significa esto, hermanos? Esta frase que parece tan teórica. Es bastante más práctica de lo que pensamos. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que cada uno de nosotros piense acerca de sí mismo en la medida de su unión con Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto, hermanos? Es bastante sencillo. Les ruego por favor que pongan atención. Cada uno de nosotros, hermanos,
debe pensar acerca de sí mismo en cuanto a la realidad que tiene de Cristo, en cuanto a la unión que tiene con Cristo. Vamos a dar un ejemplo para esto. Si a mí me toca compartir hoy día y leí un libro de Watchman Nee, espectacular, un libro increíble, edición Aguas Vivas, súper bueno. Y yo leo ese libro y hay muchas cosas que me gustan. Y como me gusta y siento realmente que es la palabra del Señor, yo voy y predico eso. Y por ejemplo, el libro decía, no debes mentir, por decir un ejemplo. Entonces yo predico, hermanos, no hay que mentir, es malo mentir. Porque vi eso en el libro y me gustó. Encontré que era verdad. ¿Qué pasa después, hermanos, si cuando está terminando la reunión, esto es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa si después cuando está terminando la reunión, los hermanos piden una ofrenda? Y yo, para pasar piola, digo, no, hermanos, que no traje la billetera. En realidad no trayendo la billetera. Estoy mintiendo, pero yo estaba predicando que no hay que mentir. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que nosotros no podemos predicar una realidad que no sea la nuestra. No podemos predicar nosotros o hablar acerca de algo que no es una realidad en nosotros. Y eso es una tremenda demanda, hermanos. Porque ese es nuestro límite, por así decirlo. Aquello que es realidad en nosotros, entonces nosotros podemos predicarlo, porque eso es vida en nosotros, porque eso es una realidad, porque eso es rema, porque eso es palabra revelada. Pero si nosotros predicamos la realidad espiritual de Watchman Nee, eso va a ser solo, es como estudiar una materia, hermanos. Es como ir a la universidad y estudiar un ramo y predicar eso. Es solo información, exacto. Es solo algo que yo leí y lo repito. Es como hacer un lorito, es como repetir algo. Entonces, hermanos, ¿cuál es importante? Es que nosotros pensemos acerca de nosotros mismos conforme a nuestra medida de fe, conforme a nuestra unión con Cristo, conforme a la realidad que tenemos de Cristo. Entonces, ¿cuál es el peligro, hermanos, de ir más allá o de quedarnos más acá? ¿Cuál es el peligro de la alta estima o de la baja estima? Si yo tengo una alta estima, hermanos, voy a creer la muerte. Claro, voy a andar, hermanos, creyendo que... voy a andar, hermanos, creyendo que todo lo que leo es una realidad en mí. Voy a creer que todo lo que... Incluso la misma palabra, hermanos. De pronto nosotros leemos una palabra y esa palabra nos queda grande. Pero nosotros igual nos sentimos tan apasionados que vamos y la compartimos, se la decimos a los hermanos. Pero eso, hermanos, lamentablemente, hermanos, bueno, en realidad no es tan lamentable porque si lamentable así fuese, pero en fin, eso, hermanos, no trae vida, porque es mero conocimiento, no es una realidad, no es algo revelado por Cristo en nosotros. ¿Cuál es el principio que nosotros vemos en la Escritura? El Verbo se hizo carne. Ese es el ejemplo que tenemos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. ¿Y qué queda para nosotros, hermanos? Lo mismo. No es diferente para nosotros. La palabra debe hacerse carne también en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos ir más allá. Pero tampoco podemos quedarnos más acá. Porque esto es también algo que ocurre bastante entre nosotros. De pronto hay hermanos que... quizás son más tímidos o son más retraídos, hermanos que estudian la palabra en su casa, que recibieron una palabra del Señor y van a la reunión y están calladitos toda la reunión. O hermanos que de pronto están estudiando la palabra y ven algo del Señor y no se lo dicen a nadie, porque son tímidos. Pero hermano, usted está privando de una riqueza preciosa al cuerpo de Cristo. Si usted se queda callado, hermano, si usted no dice lo que el Señor le ha mostrado, si usted no dice lo que es realidad en usted, usted está privando al cuerpo de Cristo de tener un poco más del Señor. Y eso es algo grave también. Y de pronto, hermano, no solo es por ser tímido,
Incluso a veces por orgullo, hermanos, que nos quedamos callados. Ahora quizás estoy dando un ejemplo, estoy hablando un ejemplo en un sentido, o sea, leer la palabra, pero si no vienen muchas otras cosas. De pronto, hermanos, si usted ve que algo está mal, y lo ve realmente en su espíritu, tiene testimonio al respecto, y usted se queda callado, ¿qué está haciendo, hermano? No está teniendo un concepto real respecto a sí mismo. No está pensando con cordura acerca de sí mismo. Creo que se está quedando. Eso es importante, hermanos. Creo que queda bastante claro en los ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Cada uno de ustedes piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, o conforme a la medida de tu unión con Cristo. Cada uno piensa acerca de sí mismo conforme a la medida de tu unión con Cristo. Esto es interesante, hermanos, también porque esto también nos expone y nos desnuda un poco. ¿Cuál es la medida de mi unión con Cristo? ¿Cómo yo debo pensar acerca de sí mismo? ¿Por los años que llevo de cristiano? ¿Por el tiempo que llevo reuniéndome? ¿Por la experiencia que quizás tengo? ¿En qué se basa, hermanos? Lo que yo debo pensar acerca de mí mismo es en la medida de tu unión con Cristo, en la medida de la realidad de Cristo que hay en ti. Y esto es una medida alta, hermanos, tremendamente alta. Yo creo que la otra semana quizás vamos a encontrar un poco más de respuesta a esto, si es que nos queda un poco grande, si quizás pensamos que no hay esperanza para nosotros. No es así, hermanos, sí hay esperanza para nosotros. Sí hay esperanza, hermano. Es mucho más preciosa de lo que imaginamos. Pero tengo la impresión que eso la otra semana lo vamos a ver con más detalle. Por el momento quedémonos con esto. La importancia de que nosotros podamos decir, hermanos, que algo es mío en Cristo. Esta verdad, esta realidad es mía en Cristo. Yo creo que todos nosotros podemos decir eso, por ejemplo, en cuanto al partimiento del pan, a la cena. Cuando nosotros decimos que el Señor ha perdonado mis pecados y que nosotros podemos venir con conciencias limpias delante de Él. Yo creo que en la mayoría de nosotros eso es una realidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? ¿Hemos experimentado eso? Y hemos podido testificar aquello incluso. Que la sangre del Señor Jesús nos limpia. Eso, hermanos, es algo que se ha hecho carne en nosotros. Eso es algo que es una realidad de nosotros en Cristo. Es por poner un ejemplo, hermanos. Pero tantas cosas más deberían ser una realidad de Cristo en nosotros. Vamos a avanzar, hermanos. Dice en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vamos a entrar en un tema bien interesante, que es el de los dones. Muchas veces quizás nosotros nos hemos preguntado, quizás los más jóvenes, ¿cuál será mi don? ¿Cuál será el don que yo tengo? ¿Cuál es el servicio que yo debo prestar en la casa de Dios? Vamos a tratar de ir respondiendo a esa pregunta. ¿Qué es lo primero que vamos a destacar acá, hermanos? Que lo que se dice aquí, esto lo hemos escuchado muchas veces, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿También, hermanos? Sí, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y se dice acá, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Se dice que en un cuerpo hay muchos miembros. Y cuán importante y cuán lindo es que así sea. En el cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros cumplen la misma función. Vamos a tratar de ver esto con más detalle, o sea, no con más detalle en realidad, pero quizás de forma más clara, en 1 Corintios 12. Que son clásicos también. Romanos 12, 1 Corintios 12.
van de la mano. Esto no es algo nuevo, hermanos, lo que voy a decir, es simplemente para recordar nuestras memorias, quizás. Vamos a ver primero algunas características de lo que significa que nosotros seamos un cuerpo en Cristo, pero que seamos distintos miembros. Lo primero que vamos a ver es el versículo 18 de 1 Corintios 12. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto es precioso, hermanos. Es precioso realmente. Cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios lo puso donde Él quiso. Amén. Donde Él quiso, hermanos. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Somos todos nosotros, hermanos. Amén. Y a cada uno de nosotros, Dios nos puso. Él nos puso, hermanos. Nosotros no escogimos el lugar en el que estamos. Ni aún escogimos el servicio que prestamos, hermanos. Dios nos puso donde Él quiso. Amén. Entonces, hermanos, es vital que cada uno de nosotros reconozca el lugar donde Dios lo puso. ¿Tú sabes en qué lugar te puso Dios? ¿En la casa? ¿En su casa? ¿Tienes claro eso, hermano? Si nosotros no sabemos el lugar donde Dios nos puso, podemos vivir una vida de frustración, hermanos. Cuán importante es que nosotros sepamos esto. Y esto referido más específicamente también al servicio que nosotros prestamos en la casa de Dios. Si alguno no tiene muy claro, hermanos, qué lugar ocupa en la casa de Dios, a pesar de que vamos a desarrollar esto con mayor detalle a continuación, pero dos consejos muy prácticos. El primero sería preguntárselo al Señor. Señor, ¿en qué lugar me pusiste tú en tu casa? ¿Cuál es el servicio que yo debo prestar? ¿Qué gracia me has dado? Y el segundo es preguntarle a los hermanos. De pronto nosotros no lo teníamos muy claro, pero los hermanos nos vieron y al tiro nos cacharon. Al tiro, este pinta para, no sé. Viene usted con lo que se le ocurra. Pero los hermanos saben, especialmente los hermanos mayores. Bien rápido, lo ven a uno y dicen, claro, tiene pinta para. Entonces, hermanos, si usted no tiene muy claro el lugar que ocupa en la casa de Dios, pregúnteselo al Señor, pregúnteselo a los hermanos. Entonces, esa es la primera característica. A todos los miembros que estábamos viendo acá en Romanos 12 y ahora en 1 Corintios, Dios los puso donde Él quiso. Vamos a los versículos 15 y 16 de 1 Corintios 12. Dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Bien interesante. ¿Se imagina la oreja diciendo al ojo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? Es como raro. Pero, ¿cuál es la lección aquí? Es valorar, hermanos, lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo. Hermano, valoren. Usted tiene una función en la casa de Dios. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene una función. Y Dios lo puso a usted donde Él quiso. Valore eso, hermano. Amén. No es cualquier cosa. No es algo menor. Señor. Gracias, Señor. Acá de pronto nosotros podemos parecer, este relato aquí es como los niños. Usted se da cuenta que un niño puede estar jugando con el mejor juguete, con un Max Steel, con un avión, y está pero feliz jugando. Y llega usted, hermano, con una caja, y el niño, porque lo ve con una caja, deja su juguete y le quiere quitar la caja. Es algo que nosotros vemos siempre en los niños. Es una actitud tan propia de ellos. Y si usted le pone color y un poco malilla, se pone a jugar con la caja y dice, mira que bacán la caja, y el niño queda, pero fascinado. Y si usted dice que no le va a pasar la caja, más se enoja el niño.
Pero de pronto, hermano, esta actitud que vemos acá es de niño, es como, no sé, es como si yo dijera, por ejemplo, el Señor me daba la gracia de compartir la palabra, pero a mí me encantaría ministrar la alabanza acá adelante. Y yo me encantaría eso. Y es como que en mi corazón puede subir hasta una envidia. Y yo pensar, pero ese hermano que ministra la alabanza no hace tan mal. Si yo estuviera ahí, lo haría con más gracia. Pero hermanos, el Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto donde Él quiso. Porque Él es sabio, hermanos. El Señor es sabio. Ahora, hermanos, esto no significa que nosotros no podamos anhelar tener más dones o prestar más servicios. En el fondo, hermanos, el Señor, nosotros sabemos que ve el corazón. Eso es lo que ve el Señor. O sea, si yo de verdad anhelo en mi corazón servir al Señor de manera más amplia, y quizás anhelo con sinceridad en mi corazón ministrar la alabanza, el Señor en un momento determinado puede conceder eso. Si es que soy fiel en lo que el Señor ya me ha dado. Pero eso es algo que le pertenece al Señor, o sea, el Señor lo verá. Pero claro, el Señor es soberano para eso. Pero en el fondo, acá hay que hablar de lo más sencillo, o sea, de que nosotros valoremos el servicio que tenemos en la casa de Dios. Es precioso, hermanos, el lugar donde Dios nos ha puesto. Si aún no tenemos muy claro, vamos a verlo aquí en el relato de Romanos 8, y yo creo que todos vamos a quedar con servicio hoy día. Porque lo que vamos a ver abarca pero prácticamente todo el servicio en la casa de Dios. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Versículo 17, estamos en 1 Corintios 12. Dice, si todo el cuerpo fuese oído, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? La importancia de la diversidad en la casa de Dios. Cuán precioso es eso, hermano. Y esto lo conocemos también, porque sabemos que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de las múltiples expresiones que hay en su casa, a través de los múltiples vasos. ¿Se imagina, hermano, si la iglesia estuviera llena de hermanos como Cristian Vera? Sería terrible, hermano. Sería terrible. Pero el Señor ha traído a su casa diversidad, hermanos. Y cuán importante es que nosotros valoremos la diversidad. Y que nosotros podamos aceptar también la diversidad. De pronto nosotros tenemos una visión de las cosas y nos gusta que todos hagan las cosas como nosotros queremos. Claro, porque nosotros tenemos una visión. Y tenemos claro, por ejemplo, que, no sé, que antes de compartir la palabra hay que hacer una oración. Por decir algo, hermano. Y de pronto otro hermano tiene otra visión al respecto. ¿Significa que yo tengo que adoctrinarlos a todos y todos tienen que hacer las cosas como yo quiero? No se trata de hacer las cosas como yo quiero, hermanos, sino de ver lo que el Señor quiere, cuál es su voluntad. ¿Y cómo vemos la voluntad del Señor? A través de la diversidad. Por eso es importante que el ojo cumpla su función y que el oído cumpla su función. Y por eso dice que no todo el cuerpo es ojo, porque si no, ¿dónde estaría el oído? Entonces yo creo que queda claro también eso, hermanos. Versículo 21-22. Estamos en 1 Corintios 12. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es bastante claro ese versículo, hermanos. Tiene que ver con la importancia de no menospreciar a ningún miembro del cuerpo de Cristo, por más pequeño que parezca, por más carnal que parezca. Eso es bien interesante, hermanos. Tocó mi corazón un poco. O sea, entrañé bastante porque de pronto nosotros catalogamos a los hermanos y decimos, no, este hermano es carnal. Este hermano dice una cosa del Señor y dos de su carne. Y los catalogamos. Y como los catalogamos, después como necesitamos algo, y no, ese hermano no sirve. Hermano, qué terrible el juicio que emitimos. Todos los miembros son necesarios. No hay que menospreciar a ninguno. Hermanos, así es la casa de Dios.
Interesante aclaración. Lo que dice el hermano Samuel. Claro, algunos miembros también parecen débiles. Y eso es verdad, hermano. ¿Te se da cuenta que de pronto hay hermanos que son como calladitos, que parece que hablan poco? Pero de repente, hermanos, elevan una oración y es de tanta bendición. O de pronto dan un testimonio y es de tanta ganancia. Porque eso también es así. Hay hermanos, hay miembros del cuerpo de Cristo que parecen débiles, hermanos. Pero no debemos menospreciarlos a los más pequeños. Bueno, hay otra característica más, pero la vamos a ver al final. Volvamos a Romanos 12. Entonces, hermanos, vamos a destacar una cosa más. Estamos en Romanos 12, en los versículos 4 y 5. Y dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todos miembros los unos de los otros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. En esencia, hermanos, entre cada uno de nosotros no hay ninguna diferencia. En esencia. Porque por todos nosotros fue pagado el mismo precio. El Señor Jesús a todos nosotros nos rescató, nos salvó, nos redimió. Y como dicen en Gálatas 3, que en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos hemos sido hechos sus hijos. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. En esencia, entre todos nosotros no hay ninguna diferencia. Pero en función, ahí sí que hay una diferencia, hermanos. Y eso es importante que lo tengamos claro. En función hay enormes diferencias. Porque no todos tenemos la misma función. Es un poco lo que hemos estado viendo. Y es importante reconocer eso también. Es como el ejemplo de un padre y un hijo. Entre un padre y un hijo, en esencia no hay ninguna diferencia. Los dos son seres humanos, ¿cierto? Pero en función sí hay una gran diferencia. Porque al hijo se le dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero al padre no se le dice, honra a tu hijo. Eso es porque tienen distintas funciones, hermanos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Lo entendamos en la casa de Dios. En la casa de Dios también hay distintas funciones. Hay distintos dones, según la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, teniendo claro eso, vamos a ver el último punto antes de seguir con el versículo 6. Tiene que ver con la pregunta que hacía hace un ratito. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don, hermano? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es el área donde yo debo ministrar a los hermanos? Y de pronto nos preocupa mucho esa pregunta y no nos deja tranquilos. Pero en base a lo que vamos a ver acá en Romanos 6, en base a estos versículos que hemos estado viendo, podemos decir lo siguiente. Nosotros, hermanos, debemos dejar de lado esa pregunta. Porque a cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha dado la vida de Cristo. Cada uno de nosotros tiene la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es perfecta, hermanos. Pero esta vida debe ir madurando en nosotros. Y a medida que esa vida madure, entonces se van a ir manifestando estos dones, hermanos. No es que un día determinado yo despierto y ya tengo el don de, no sé, ministrar la alabanza, por decir algo. Sino que tiene que ver con que la vida de Cristo madure en nosotros. Y eso es tan preciosa la palabra, porque es lo mismo que estábamos diciendo recién. Que cada uno de nosotros piensa acerca de sí mismo conforme a la medida de fe. Así también es con los dones, hermanos. En la medida que la vida de Cristo madura en nosotros,
entonces esto se va manifestando. Entonces nuestra preocupación ya no debe ser por cuál es mi don, sino mi preocupación debe ser que la vida de Cristo madure en mí. ¿Y qué es que la vida de Cristo madure en mí? Es consagración, hermanos. Por eso la consagración es la base del servicio. Vamos al versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Esta parte es tan linda, hermanos. Es tan linda, porque se dice que nosotros tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y nosotros podríamos pensar, ¿cuánta gracia nos ha dado Dios? Por intentar cuantificarlo, o por saber quizás qué don tengo. No sé si recuerdan, creo que fue el compartir de Pablo Urbina, el primero acerca de visión espiritual, donde decía en Juan 1:16, que dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Es acaso limitada, hermanos, la gracia que Dios nos da? Es una pregunta tan obvia, al parecer, pero es tan importante que la tengamos clara. ¿Es limitada la gracia que Dios nos da? No, hermanos, es abundante. Es completamente abundante. Ahora, ¿por qué parece que hay hermanos que tuvieran más gracia que otros? Esa vez se nos decía que es por la capacidad de recepción que nosotros tengamos. Cuán buenos receptores de la gracia somos nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vemos cuán buenos receptores somos? Nuevamente consagración. Nuevamente consagración, hermanos. En que nosotros nos dispongamos para Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Nosotros nos expongamos a la palabra. Entonces así vamos siendo buenos receptores de la gracia de Dios. Entonces así la vida de Cristo va madurando en nosotros. Entonces así los dones se van manifestando. ¿Están claros, hermanos? Entonces dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Hay alguno entre nosotros que se sienta desgraciado? ¿Hay alguno de nosotros que piense, se mire a sí mismo y diga: pero yo no tengo ninguna gracia? Yo no tengo en qué servir en la casa de Dios. Yo no tengo qué hacer. Hay hermanos que se paran adelante y hablan tan bonito. Hay hermanos que hacen oraciones tan preciosas. Hay hermanos que testifican tan bien. Hay hermanos que cantan tan bonito. Y podemos mirar a los demás y nos podemos mirar a nosotros y pensar: parece que yo no tengo ninguna gracia. Parece que yo estoy sobrando acá. Hermanos, el Señor nos libre de pensar esto. Si lo hemos pensado, hermanos, no significa que sea algo malo, hermanos, sino que quizás hemos tenido poca luz al respecto. Pero me gustaría, hermanos, que hoy día quedara claro en los corazones que el Señor nos ha dado su gracia. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Cada don que nosotros tenemos, hermanos, es por la gracia que Dios nos ha dado. No es por características nuestras. No es porque nosotros seamos capaces. No es porque nosotros seamos buenos en algo. Es por la gracia que Dios nos ha dado, hermanos. Ninguno de nosotros se sienta desgraciado. Perdónenos el Señor si nos hemos sentido desgraciados. Perdónenos el Señor si los que compartimos la palabra quizás hemos dejado muy lejana la palabra y usted no ha sentido que tiene una función en el cuerpo de Cristo. Porque no es así, hermanos. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Porque el Señor nos ha dado de su gracia. Ninguno de nosotros se sienta desgraciado, hermanos. Perdónenos realmente si alguno se ha sentido desgraciado. Porque el Señor nos ha llenado de su gracia, hermanos, para servir a Él. Vamos a avanzar un poco, hermanos. Ay, cuánto rato ya. Ay, hermanos. Vamos a ver las 7 clasificaciones de los servicios, de los ministerios, que aparecen aquí en Romanos. Seguimos en el versículo 6. Dice:
Entonces, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, vamos a ver el primer don, son 7 hermanos, vamos a ver el primero. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es tan precioso, hermano, esto es lo mismo que hemos estado diciendo. ¿Qué es la profecía, hermanos? Aquí profecía, como lo dice aquí, no se refiere a la palabra de profecía, que podemos ver en Daniel o Apocalipsis. Sino se refiere, hermanos, a la profecía como exhortación, como aparece en 1 Corintios 14, donde dice que la profecía exhorta, edifica y consuela. Y la profecía, hermanos, entonces tiene que ver con ser llenos de la palabra de Dios, para hablar ante nosotros, según la realidad que haya de nosotros, hermanos, según la realidad que haya de Cristo en nosotros. Porque eso es lo que vemos acá, dice, la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Y qué es la medida de la fe? Es lo que hemos estado diciendo. ¿Cuánta realidad hay de Cristo en nosotros? Entonces la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, conforme a la realidad de Cristo que tenemos. La profecía es tan importante, hermanos, representa la mente de Dios para la asamblea, traza un camino. Voy a explicar, voy a dar una definición de profecía, hermanos, porque después viene el de enseñanza y podemos confundirnos entre cuál es la diferencia entre profecía y enseñanza. Entonces voy a dar una definición que busqué para que nos quede más claro. Dice, bueno, el profeta, hermanos, es quien llama la atención de los hombres acerca de la verdad de Dios, para que la verdad de Dios nos guíe. El profeta es quien ve las cosas de Dios como Él las ve. Es quien conoce como Dios piensa o como Dios quiere. Y hermanos, este servicio, este ministerio, no está reservado para unos pocos. No es para los que se paran adelante y le hablan a la asamblea. Hermanos, todos podemos profetizar. Usted revise después 1 Corintios 14:31. Todos podemos profetizar. Y debemos hacerlo, hermanos. Debemos profetizar. Pero es una tremenda responsabilidad. Porque es la mente de Dios para la asamblea. Es la realidad que tenemos de Cristo. Vamos a avanzar, hermanos. Después vamos a hablar un poco más de profecía cuando habla acerca de enseñanza. Dice, siguiendo el orden, entonces dice, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Esto es tan lindo, hermanos, del servicio. Yo les insto a que intentemos vernos representados en estos servicios que vamos a ir viendo. Tratemos de ir viendo realmente cuál es la gracia que el Señor nos ha dado, qué nos ha agraciado el Señor. Bueno, dice, el de servicio en servir. Servicio en la palabra original acá es diaconía. Es bien interesante. Acá se refiere a un servicio bastante general, no se refiere a algo específico. Sin embargo, el hermano Romeo, cuando explicaba esto, cuando compartió ustedes el trébol, le daba una aplicación muy hermosa. Me gustaría compartírselas también. Decíamos que servicio, la palabra que aparece aquí, en el original es la palabra diaconía, que es una palabra compuesta por día y por conía. Día quiere decir a través o siempre. Por ejemplo, la palabra diámetro es, son de definición, pero es en el fondo trazar una línea a través de un círculo. Es una medida, ¿cierto? Bueno, pero en fin, lo importante es que la palabra día significa a través o significa siempre. La palabra conía significa oír. Entonces, si juntamos la palabra diaconía, quiere decir oír siempre, oír a través. Eso es bien importante, hermanos. Y ese servicio es muy precioso en la casa de Dios. Hay varios hermanos que podemos reconocer que prestan este servicio en la casa de Dios. De pronto viene un hermano cansado, viene un hermano con problemas, viene un hermano que quizás se siente seco y le abre su corazón a usted. ¿Qué es lo que
tiene que hacer usted, hermanos? Quizás lo menos importante es escuchar lo que el hermano está diciendo. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Es oír a través. Es llegar a la raíz del asunto. Es discernir, exacto, es discernir lo que hay en el corazón de ese hermano. Puede ser tinieblas, un pecado, quizás se apartó del camino. Por eso es tan importante que cuando un hermano viene y te abre el corazón, que usted pueda ir a través de ese hermano. No solo oír lo que el hermano le dice, sino oír a través. Y ese es un don, hermanos, o es una gracia, un servicio, que no le corresponde solo a los ancianos. Yo creo que todos nosotros podemos reconocer esa gracia en ellos. Gracias al Señor por eso. Honramos al Señor por eso. Pero esa no es una gracia que le corresponde a ellos solamente, hermanos. Es para toda la iglesia también. Y usted va a reconocer con facilidad que hay hermanos que efectivamente tienen esta gracia. Ellos pueden oír a través. Y usted va y le abre su corazón. Ellos tienen claritas las cosas. Y de pronto uno va y uno sabe de repente. Uno sabe. Uno va y le abre el corazón del hermano y uno sabe el problema que tiene. Y el hermano la hace corta, ¿no? Y dice, hermano, ¿has visto este pecado que cometiste? Y de pronto nosotros somos alumbrados y podemos ir delante del Señor, pedirle perdón y ser restaurados. Oír siempre, oír a través. Siempre tenemos que estar con nuestro oído atento. Para todas las cosas, hermanos. En la asamblea, para los hermanos. Recuerden, hermanos, que la consagración comienza con un oído consagrado. Recuerden cuando con el dedo con sangre se ponía sobre el lóbulo de la oreja derecha, cuando se consagraba al sacerdote. Todo servicio en la casa de Dios comienza con el oír. Importante eso. De pronto nosotros pensamos que comienza con hablar, que comienza con dar testimonio, que comienza... No, hermanos, todo servicio en la casa de Dios comienza con el oír. Y cuán lindo es este servicio, hermanos. Yo agradezco al Señor por esta gracia que le ha dado a los hermanos. Vamos a proseguir, hermanos. Dice, en el 7 estamos, versículo 7, dice, o el que enseña en la enseñanza. O también otra versión dice, el que enseña esmérese en enseñar. El que enseña, hermanos, tiene que ver con el maestro. Quizás nosotros estamos más familiarizados con la palabra maestro. Un maestro de la palabra, un maestro de las escrituras. El que enseña, hermanos, es aquel que entiende las enseñanzas de la palabra de Dios y que instruye al pueblo en materias doctrinales o que explica en la Biblia, que explica versículos. El que enseña tiene más interpretación que revelación. Pero el que profetiza, el profeta, tiene más revelación que interpretación. No sé si vemos esa sutil diferencia, pero es un poco para diferenciar los dos ministerios. Entonces, ¿qué se dice acerca del que enseña? Dice, esmérese. O sea, perdón, decimos que otra versión decía que el que enseña esmérese en enseñar. Eso significa desgastarse, invertir todo el tiempo necesario para hacerlo, para realizarlo. Es amar la palabra, hermanos, es aplicar el corazón al estudio de la palabra. ¿Por qué es tan importante este ministerio, hermanos? Porque donde no hay un ministerio fuerte de la palabra, no hay una iglesia fuerte, hay una iglesia débil. Y tampoco hay hermanos fuertes, entonces. No hay una iglesia saludable. Por eso es tan importante, hermanos, que aquel que enseña, que aquel que ha unido su corazón a la palabra, aquel que ha amado al Señor, se esmere en eso, se desgaste en eso, hermanos. Porque eso es tan importante para la asamblea, es tan importante para la iglesia. Que hay hermanos que se esmeren en el estudio de la palabra para poder enseñarla después al resto de la asamblea. Nosotros deberíamos preocuparnos, hermanos, debería ser una preocupación de la iglesia que existan estos hermanos en medio de su casa. Debería haber una oración en nosotros por ellos. Deberíamos defenderles, ayudarles. Hermanos, si usted cuenta 10 hermanos que sean maestros, si usted cuenta 5 profetas, es poco, hermanos.
No está bien, imagínense cuántos somos acá, hermanos. Y la obra es tan grande, hermano, usted sabe, las localidades, incluso fuera del país. ¿Cuántos profetas nosotros contamos en medio de la iglesia? ¿Cuántos maestros nosotros contamos? Deberían ser muchos, hermanos. Ningún avivamiento en la historia de la iglesia, hermanos, comenzó sin que primero hubiese un fuerte ministerio de la palabra. Por lo tanto, esto es fundamental también, hermanos. Se necesitan muchos profetas y maestros. Vamos a ir avanzando, hermanos. Espero que no se vayan quedando dormidos. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. No sé si recuerdan, hermanos, y espero realmente que recuerden, que el año pasado estuvimos estudiando Hebreos. Y harto tiempo, hermanos, y lo vimos, las distintas exhortaciones, etc. ¿Recuerdan lo que significaba exhortar? Advertir y alentar. Bien, hermanos, qué bueno que se acuerden. Me alegra realmente. Exhortar significa advertir y alentar. ¿Cierto? La verdad es que tratando de dar una aplicación bastante sencilla a esto, pero siendo realmente lo que es, tiene que ver que hay hermanos que tienen gracia para esto realmente, para exhortar, que se toman de la palabra y hacen una exhortación a la iglesia, o hacen una exhortación a los hermanos. Es como aplicar las verdades de la palabra, aplicar las verdades de Dios a situaciones específicas de la vida. Y un ministerio valioso también en medio de nosotros. Yo reconozco fácilmente, hermanos, en el sector donde me reúno, al menos 2 hermanos que tienen esta gracia. Fácilmente, trate de reconocerlo usted, no es tan difícil. Por ejemplo, acá, hermanos, cuando nos reunimos acá toda la iglesia, yo estoy seguro que todos tenemos clarito que el hermano Atelio, por ejemplo, es un hermano que tiene esta gracia. Y no estoy con esto elevando al hermano Atelio, estoy reconociendo la gracia que Dios le ha dado. Tiene una gracia para exhortar a los hermanos. El otro día tuvimos, no voy a decir algo con evidencia, tuvimos una reunión con algunos hermanos para ver acerca de los compartires que venían para adelante, acá en Temuco, y lo tirábamos como para la talla y decíamos que cuando el hermano Atelio hace un llamado a aquellos que no conocen al Señor, pasan no por la palabra, sino por miedo del hermano Atelio. Porque lo hace con tanta vehemencia, qué sé yo. Pero hermano, a ver, en el fondo, ¿por qué lo digo de esta forma, hermano? Porque esta es una palabra que quiero que quede clara en nuestros corazones. No es una palabra que está lejana a nosotros, una palabra tan práctica, hermanos. Es tan importante valorar también, hermanos, a quienes tienen este servicio, a quienes tienen este ministerio, el de profecía, el de servicio, diaconía, como decíamos, el de enseñanza, el de exhortación. Ahora vamos a pasar a algo bien interesante, ¿eh? Yo no sabía que los hermanos iban a hablar acerca del entrenamiento, de la conferencia, pero bueno, vamos a tomarnos de eso mismo para explicar esto. Dice después, en el versículo 8 estamos, dice, el que reparte con liberalidad. El que reparte, hermanos, es bastante sencillo este servicio. Se refiere netamente a algo económico. Se refiere a algo financiero. Y esto es precioso, hermanos, porque parece que viene hablando de cosas tan espirituales. La profecía, la enseñanza, el que exhorta. Parece que viene hablando de cosas tan espirituales. Pero al mismo nivel de estos ministerios, hermanos, de estos servicios, está también el que reparte. Imagínense, hermanos, gracias al Señor. El que reparte, hermanos, repartir es contribuir. Es tan santo como profetizar, como enseñar. Tiene el mismo valor para el Espíritu Santo. Esto es compartir con generosidad. Compartir, dar más allá, hermanos, de lo que uno tiene. Es darse realmente. Es entregarse a través del aporte de recursos financieros a otro. Es darse en eso, hermanos. Es compartir con los hermanos necesitados. Es compartir con los hermanos que tienen carga, por ejemplo,
en cuanto a la enseñanza, en cuanto con los profetas, es dar con generosidad y sencillez. Y se refiere a una ofrenda, hermano, se refiere a algo netamente monetario. Y es un ministerio, es un servicio también en la casa de Dios. Y es importante que lo reconozcamos también, hermanos. ¿Usted sabía que esto era así? ¿Usted sabía que ofrendar, que dar, que ayudar a los necesitados, quizás con un aporte en dinero, quizás con, no sé, con comida, etc., es un servicio en la casa de Dios? Y está al mismo nivel, hermanos, del profeta, del maestro, del que exhorta, del que sirve. ¿Estamos prestando este servicio en la casa de Dios? Es importante que nuestros ojos sean abiertos también a esto. Hay un ejemplo, hermano. Si quieren, los que están tomando apuntes, la anotan en Lucas 8, del 1 al 3. Pero no vamos a ir para no demorarnos más. Pero ahí dice, hermanos, que Jesús estaba con sus discípulos, yendo, predicando el Evangelio, y que los acompañaban 3 mujeres. Y nombra a las mujeres. Y se dice que estas 3 mujeres sostenían al Señor Jesús económicamente. Miren qué interesante, hermanos. El Señor Jesús dejaba que 3 mujeres le dieran sustento económico. Y no solo a él, sino que también a sus discípulos. Hay 2 cosas que destacar ahí. Primero, el corazón de esas mujeres, hermanos. Nosotros, por la tradición, sabemos que probablemente José, el padre de Jesús, murió a temprana edad. Entonces Jesús, que se dedicaba a la carpintería, durante el tiempo que él vivía con su familia, él se dedicó a sustentar a su familia. Él no tuvo tiempo para acumular riquezas. Entonces después, cuando empezó a crecer su ministerio, él no tenía riquezas, hermanos. Y nuestro Señor es tan humilde, hermanos, que Él dejó que 3 mujeres, imagínense la humildad del Señor, hermanos, Él dejó que 3 mujeres le sirvieran en esto. Y esas mujeres que tenían grandes riquezas, le solventaron a Él durante su ministerio. Y no solo a Él, sino también a sus discípulos. Porque los discípulos tampoco eran hombres de riquezas. Imagínense, hermanos. Qué preciosa la actitud de Jesús. Y qué preciosa la actitud de las mujeres. Qué ministerio tan precioso, hermanos. El de repartir con liberalidad. Evidentemente, hermanos, Jesús no hubiese aceptado la ayuda de estas mujeres si no hubiera conocido que ellas estaban rendidas a Él realmente. Y este es un servicio tan espiritual, hermanos. El de dar. El de dar financieramente, el de dar bienes económicos. Es tan importante, hermanos, que se haga con piedad delante del Señor, pero también con un corazón dadivoso, con un corazón alegre. Hay tantas necesidades en la casa del Señor. Y usted quizás, hermanos, sin saber, podría estar supliendo algunas de ellas. Quizás hasta aquí no ha hecho nada porque quizás no sabía. O quizás tenía un poco de temor, así como, no, los hermanos van a pensar que quiero aparecer, o parece que van a pensar los demás, que yo me voy a andar quebrando ahí, dando billetes, no sé. No, hermanos, esto es bastante sublime realmente. Porque no es dar por dar, no es andar con un fajo de billetes y andarlo repartiendo. No, hermanos, es un darse, así mismo, darse con los bienes materiales. Si usted puede hacerlo, hermanos, si no había recibido luz al respecto, le invito a que lleve adelante también este ministerio. Le invito realmente, hermanos, porque esto corresponde a la casa de Dios. Porque Dios puso a cada uno donde Él quiso. Quizás usted, hermanos, no tiene tiempo, no tiene la gracia para estudiar la palabra y dar el mensaje. Pero sí el Señor le ha dado a usted el tener recursos económicos y el poder ministrarlos también en la iglesia. Y este también es un servicio espiritual, hermanos.
Así que veamos esto, hermanos, con buenos ojos realmente, como el Señor lo ve. No nos llenemos de mitos o de... Bueno, el que preside, el que viene a continuación, dice, el que preside con solicitud. Presidir se refiere a gobernar. Gobernar con solicitud, con diligencia, también con gusto, dicen algunas traducciones, con alegría, no como una obligación. ¿Quiénes son los que presiden? Los podemos reconocer con facilidad. Los ancianos, por ejemplo, presiden la iglesia, los encargados del sector presiden en el sector, pero no se refiere solo a ellos. Los diáconos también presiden en las áreas prácticas. Los hermanos que están a cargo de los jóvenes presiden sobre ese servicio. Los hermanos que están en la música. Y yo también quiero decirle algo. Si hasta aquí, hermano, no pilla su ministerio, vaya preocupándose, ¿eh? Vaya. Ya hemos dicho casi todo. Hermanos, ¿cuántos padres de familia hay acá? A ver, que levanten su mano. ¿Cuántos son padres de familia o son esposos? ¿Tienen su familia? Padres de familia. Padres. Bueno, en realidad las madres también, ahora que lo pienso. Pero, hermanos, ustedes presiden también en sus casas. Ustedes también tienen este ministerio. El Señor se los ha dado, porque cada uno Dios lo puso donde Él quiso. Y es importante que lo haga con diligencia, hermano. Porque eso es lo que nos dice la palabra. El que preside con diligencia, con solicitud, sin dejarlo así como patearlo para el final. No, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que hemos abarcado prácticamente todos los servicios en la casa del Señor? Les cuento, hermanos, una broma. O sea, no una broma, pero cuando yo pensaba en este compartir, yo decía, bueno, a ver, en la introducción y hasta el sexto, hasta la sexta servicio, ministerio, voy a demorar más o menos media hora. Y después puedo tomarme el tiempo que quiera para el último. Pero me demoraba harto de media hora. Pero les ruego, hermanos, que tengan un poco de paciencia, porque el ministerio, el servicio que viene a continuación, es tan importante, hermano. Es tan vital. Es de tanta relevancia en la casa del Señor. Y sinceramente, hermanos, tengo una carga tan grande también por este último servicio. Así que les ruego, hermanos, ya estamos terminando. Este es el último, ya terminamos. Pero les ruego, hermanos, que puedan poner atención, que puedan recibir realmente lo que el Señor quiere decirme. Me libre el Señor de dar una opinión mía, de hablar de mí mismo. El Señor nos puede hablar realmente respecto a este último servicio, hermanos. Porque es tan importante la casa del Señor. Dice el último, en el versículo 8. El que hace misericordia con alegría. Hermano, nosotros sabemos que la casa de Dios es casa de misericordia. ¿Cierto? La casa de Dios es casa de misericordia. Y se dice que hacer misericordia lo debemos hacer con alegría, porque es un don de la gracia de Dios. Y hacer misericordia tiene tantas aplicaciones, hermano. Dice que es bien interesante. Nos dice sentir misericordia. Porque sentir misericordia, hermano, podría ser muy pasajero. Hoy día veo un hermano con una necesidad, me puede dar pena realmente. Mi corazón se puede apretar. Pero después
Me voy a la casa y tengo que estudiar, tengo que hacer, y se me olvida. Y ahí quedó la misericordia. Pero no dice sentir misericordia, dice hacer misericordia. La palabra misericordia para nosotros tiene una connotación bien especial. La palabra misericordia, como nosotros no conocemos, viene del latín. Y si fuésemos fieles al latín, lo que quiere decir en el fondo es como sentir compasión por el miserable. Y esa sería como la definición. Pero acá, hermanos, lo que se nos dice es distinto. La palabra para misericordia que se usa es eleos, en el griego, que quiere decir restauración, o restaurar con hechos. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquitito de esto. Siento en mi corazón que entre nosotros tenemos deudas muy grandes de misericordia los unos con los otros. ¿Cuántas veces entre nosotros se escuchan quejas? O no quejas necesariamente, pero penas, tristezas en los hermanos. Porque, por ejemplo, hay falta de visita. ¿Cuántas veces han habido hermanos que han pasado enfermedades, han pasado tribulaciones, que han pasado dificultades, las han pasado solos? ¿Cuántas veces, hermanos, entre nosotros han habido hermanos que han pecado, que han caído y que se les ha dejado abandonados? Y yo creo que esto es, lo que estoy diciendo hasta aquí es bastante sencillo. Y yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros hiciéramos levantar la mano, todos levantarían su mano. O que nosotros dejamos el micrófono abierto y dijéramos que pasa adelante aquel hermano que siente que tengan una deuda de amor con él. Yo estoy seguro que muchos pasarían y muchos contarían sus experiencias. Porque lamentablemente, hermanos, entre nosotros, esto es una deuda y un déficit tan grande. No vamos a hablar de los hermanos que sufren problemas, porque nada, a veces ellos también pueden tener un orgullo, o pueden creer quizás nadie me viene a visitar y todo está mal en la iglesia, falta amor, etc. Quizás en otro momento podemos hablar de eso, no sé. Pero vamos a hablar de lo que nos atañe a nosotros, como iglesia, no como personas sufrientes, sino que lo que nos atañe a nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, que es hacer misericordia. Amados hermanos, ¿cuántos ancianos entre nosotros no reciben visita? ¿Cuántos hermanos entre nosotros no reciben compañía en momentos difíciles? ¿Cuántos hermanos se apartan porque en un momento no hubo un hermano que le hiciera una exhortación, que quizás estaba errado o estaba equivocado? Y a veces nos justificamos, hermanos, y decimos, no, pero es que los ancianos no han hecho nada, es que los ancianos no van a ver a este hermano, es que los ancianos, y nos justificamos en eso, hermanos. Son 6 ancianos, hermanos, imagínense cuántos somos en toda la congregación. Más encima tienen sus trabajos. Yo creo que hay 3 razones por las cuales nosotros no hacemos misericordia. Creo que una es porque no sabemos. Puede ser eso, hermanos, puede ser. No sabemos realmente. No sabemos que hay que hacer misericordia. No sabemos, o como que no se nos ha alumbrado. Segundo, por nuestra religiosidad. ¿Cuántas veces nos justificamos nuestra religiosidad, hermanos, para no hacer misericordia? Y decimos frases como, no, este hermano tiene que pasar este tiempo solo, un trato con el Señor.
Hermano, en esto hay que tener un equilibrio. No quiero tampoco ser desequilibrado y decir que si un hermano cometió un pecado, le vamos a estar celebrando el pecado. No, hermano, realmente el Señor nos dé gracia para poder ver esto. Pero de pronto, hermanos, hay hermanos que han caído, que nosotros les hemos dejado solos, abandonados. ¿Y dónde está la misericordia en la casa de Dios? La casa de Dios es casa de misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. ¿A quién vio David cuando él cometió el pecado de censar al pueblo? ¿Qué castigo escogió él? 3 días bajo la espada de Dios, bajo el castigo de Dios. ¿Por qué escogió ese castigo, hermanos? Porque él conocía el corazón de Dios, que la misericordia triunfa sobre el juicio. No sabe la justicia, hermanos. La justicia, nuestro Señor Jesús cargó nuestros pecados. Él pagó el precio que era necesario, hermanos. Y la justicia fue cabal en Él. Porque Él murió en la cruz por nosotros. Y todo el juicio de Dios fue sobre Él. Por causa de nosotros, hermanos. Por causa de nuestro pecado. Pero en la casa de Dios, hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la tercera excusa que tenemos, hermanos, es la flojera. Qué terrible es la flojera, hermano. ¿Saben qué, hermanos? Para hacer misericordia hay que invertirse en eso. Así como para compartir la palabra. Para compartir la palabra, pregúntale a cualquier hermano que comparte la palabra. Los dolores de guata previo, el tiempo que no puede dormir. Claro, porque es terrible. Imagínense tener que interpretar lo que el Señor quiere decir. Presentar a la asamblea como un sacrificio para el Señor. Es una gran responsabilidad. Pero hacer misericordia, hermanos, también requiere una inversión. Requiere una inversión de tiempo, hermanos. Por eso es hacer misericordia, no es sentir misericordia. Tenemos que desgastarnos en eso también. Hay formas tan sencillas de hacer misericordia, hermanos. Vamos a ver 2 pequeños ejemplos y con esto ya terminamos. Veamos por favor Lucas, capítulo 14. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, hermanos. Que en el fondo, más que el ejemplo, lo que me interesa es que veamos cómo está nuestro corazón a la luz de este ejemplo. Porque creo que esto en alguna medida puede desnudar tal vez lo que hay en nuestro corazón. Lucas 14:12 dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Aquí vemos, hermanos, algo que es bien interesante, casi revolucionario realmente. Esto fue algo que el Señor Jesús le dijo a un hombre, un fariseo que había hecho una cena. ¿Y cuál es la actitud del corazón que vemos aquí? Este hombre invitó a los más importantes, a los más ricos, a los mejores del pueblo. Los invitó a comer a su casa. ¿Y qué era lo que había en su corazón, hermanos? Él esperaba recibir algo a cambio. Él esperaba ser considerado, tal vez. Él esperaba que quizás después estos hombres importantes lo invitaran a su casa. Y él pudiera decir después: mira, estuve en la casa de este. ¿Pero qué le dice el Señor Jesús? Dice: no invites a los ricos. Se invita a los pobres, a los mancos, a los cojos. ¿Por qué el Señor le dice esto? Porque el Señor en el fondo estaba mostrando lo que había en su corazón. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos misericordia, hermanos? ¿Esperamos algo a cambio? De pronto, hermanos, puede parecer honroso. O sea, y de hecho no es. Pero voy a invitar a almorzar a un obrero a mi casa.
Entonces, voy a preparar, pero lo mejor, la casa limpia, linda. Voy a invitar a un anciano a comer a la casa. Claro, porque ellos son importantes. Pero ¿con qué intención lo hacemos en el corazón? Más allá del hecho, hermanos. ¿Qué hay en el corazón en el fondo? ¿Queremos ganar algo a cambio? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vida a los cojos, a los mancos, a los pobres. En Corintios veíamos que aquellos dones, aquellos miembros del cuerpo que parecen más débiles, deben ser los más valorados entre nosotros. ¿Ha invitado a almorzar a usted algún hermano anciano que quizás está solito en su casa, que quizás poco sale de su casa? ¿O ha invitado a comer quizás a un hermano que se vea menor? ¿O quizás un hermano más retraído, más calladito? ¿Qué es lo que estamos esperando a cambio? ¿Estamos esperando algo a cambio, hermanos? Cuando hacemos misericordia, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El que hace misericordia, que lo haga con alegría, no esperando nada a cambio, no esperando nada de retribución. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Será que nuestro corazón está tan engañado? ¿Será que nos hemos vuelto tan religiosos que no somos capaces de hacer misericordia? Y más aún, que cuando hacemos algo queremos recibir algo a cambio. ¿A quién estamos invitando a comer en nuestras casas? O quizás no estamos invitando a nadie, peor todavía. ¿Hace cuánto que no se junta con mi hermano a almorzar? Eso también es hacer misericordia. Y es tan práctico, hermanos. Y de pronto el hermano puede estar pasando una debilidad y quizás necesita abrir su corazón. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y especialmente los varones, tienen amigos en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos en la iglesia? ¿A quién le abre usted su corazón, hermano? Porque es terrible estar solo, hermanos. Es terrible no tener a quién abrirle el corazón. Y no estoy hablando aquí de compadrazgo, de vamos a comer un asado y vamos a ver el partido y vamos aquí a hacer todo juntos. Cosa lindo si es así, no sé. Pero una amistad en el Señor realmente. Donde en un momento, si usted está atorado con algo, tenga a quien abrirle su corazón. Eso también es hacer misericordia, hermanos. En fin, hay tantas muestras de misericordia. Los jóvenes, por ejemplo, un día podríamos decir, imagínense, hermanos, en el retiro de jóvenes, ¿cuántos éramos? 130, ¿cierto? 120, 130 jóvenes de Temuco. Podríamos ponernos de acuerdo. Y de grupos de a 7, por ejemplo, ir a visitar a los hermanos ancianos, repartirnos. ¿No nos tocaría más de una visita al mes? ¿Cuánto tiempo es una visita al mes, hermano? No es nada. Sería lindo, hermanos, imagínense. Ir a ver a los hermanos y preguntarse, hermanos diabéticos, le llamamos quesillo, y si no es diabético, un dulcecito, una torta. Por decir algo, hermanos, pero en el fondo quiero decir que hay tantas formas de hacer misericordia. Hermanos, quiero ver el último ejemplo y con esto terminamos. En Lucas 13, el versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces Jesús le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Aquí vemos una hermana. ¿Por qué sabemos que es una hermana? Porque se reunía en la sinagoga.
a 18 años, que estaba con un espíritu de enfermedad. No sabemos a causa de qué, porque era una hermana, pero tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Y llegó un día sábado a la sinagoga y estaba Jesús allí y Jesús la sana. Y esta mujer se endereza después de 18 años. Es algo tan precioso, hermanos. Pero ¿qué es lo que ve el jefe de la sinagoga? Él ve, no, Jesús hizo un milagro un día sábado. ¿Por qué no viene en cualquier otro día? ¿Por qué no esperó hasta el día domingo? ¿Por qué tenía que ser el sábado? Su corazón, hermanos, estaba tan lejos de Dios que no era capaz de ver la gracia y la misericordia de Dios, que una mujer en ese momento fuera sanada, fuera libertada de su enfermedad. ¿Qué fue lo que él vio? No, Jesús hizo un milagro el día sábado. Religiosidad, hermanos. Apariencias. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos viendo las cosas nosotros delante de Dios? ¿Las estamos viendo con religiosidad? No, es que este hermano robó, por eso está viviendo eso. ¿Cómo lo voy a ir a ver? No, es que este hermano, no sé, cometió este error, por eso está viviendo lo que vive. Y vamos con juicio más encima. Decimos, por eso está viviendo lo que vive. Y no lo vamos a ver, no lo acompañamos. Y no vemos la importancia de una vida restaurada delante de Dios. Vemos la importancia, el significado de una vida que quizás estaba en el suelo, pero que el Señor Jesús la puede levantar. Discúlpenme, hermanos, si he sido tan enfático en esto. Quizás estoy enfatizando solo un punto. Quizás no estoy enfatizando la responsabilidad de aquel que cae, o de aquel que está en problemas, o de aquel que sufre no sé, un problema. Pero de ruego que seamos equilibrados en esto. O sea, no nos vayamos a los extremos, hermanos. Pero entendamos esto. O sea, la casa de Dios es casa de misericordia. Y hacer misericordia es un don, es un servicio, es una gracia que Dios nos dio, que Jesús nos dio. Cuando el Señor Jesús resucitó y fue levantado y llegó a la diestra del Padre, Él repartió dones entre los hombres, repartió gracia entre los hombres. Y también repartió esta, hermanos, que es hacer misericordia. Y les digo algo, hermanos, yo creo que nosotros estamos lo suficientemente maduros para hacer misericordia. Pero hemos fallado en eso, hermanos. Porque es cierto, la vida de Cristo madura y a medida que la vida de Cristo madura, los dones se van manifestando. Es verdad, es así, hermanos. Pero sinceramente, hermanos, creo en mi corazón que nosotros estamos lo suficientemente maduros para hacer misericordia. Y todos tenemos esa responsabilidad, hermanos. Más aún, si usted ha pasado por un problema y nadie lo fue a ver, ¿qué es lo que dice 2 de Corintios 1? Dice que nosotros, si sufrimos un problema, una dificultad, aparte de toda la ganancia que el Señor pueda tener con eso, es para que nosotros también seamos de consuelo para los que están viviendo lo mismo que nosotros vivimos. O sea, si usted sufrió una enfermedad y nadie lo fue a ver, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Llegar con la herida y decir, no, en la iglesia no hay amor? No, hermanos, la demanda del Señor para ustedes es que usted haga misericordia. Y que si usted sufrió eso y lo pasó solo, no permita que otro hermano sufra eso. Amén. Hermanos, en mi corazón está a pedirle perdón al Señor por esto. Porque siento que hemos fallado en esto. El Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. Si el Señor, si clamamos al Señor, si rogamos al Señor, que nos llene de su amor. Si recorremos Lucas, hermanos, un evangelio tan precioso. Jesús hizo misericordia con tantos hombres. Un leproso, un hombre que estaba lleno de lepra. Se dice que Jesús tuvo misericordia de él y lo sanó. Con Pedro, hermanos, Pedro había dicho, yo te voy a seguir, Señor. ¿Y saben lo que hizo él? Después que dijo eso, se volvió al mundo, se volvió a las redes. ¿Y qué hizo Jesús? No fue después de decirle, ¿por qué te fuiste, Pedro? No, Jesús fue a la barca y hizo el milagro de la pesca milagrosa. ¿Y qué le dijo? Pedro en ese momento se vio pecador. Y dijo, ay de mí porque soy pecador. Y Jesús le dijo, no temas. Jesús sanó a tantos enfermos, hermanos. Jesús trató con las viudas. Jesús trató con los hombres que sus hijos morían.
Jesús iba con ellos. Jesús iba con las viudas. Jesús iba con las mujeres desamparadas, las mujeres que tenían sed, con las prostitutas. Hermano, este hacer misericordia es tan amplio. Entonces yo creo realmente, hermanos, que si le pedimos perdón al Señor, si nos humillamos delante del Señor, si reconocemos nuestra falta, si le pedimos al Señor que Él nos llene, que Él nos dé entrañas de misericordia. En la casa del Señor, hermanos, no hay más bendición porque no tenemos entrañas de misericordia. Y esto es precioso, hermanos, porque este servicio es para toda la iglesia. Todo esto que hemos nombrado son para todos, hermanos. No son de unos pocos. Amén, hermano. Me gustaría que hiciéramos una oración. Si mi hermano me puede acompañar. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque por tu gracia tú nos has agraciado a nosotros. Y nos has puesto en el cuerpo de Cristo, en el lugar que tú quisiste. Y nos has dado dones, nos has dado gracias, nos has dado servicios. Gracias, Señor, porque podemos llevarlos a cabo. Gracias, Señor, porque podemos realizarlos. Aún porque podemos desarrollarnos en tu casa, Señor. Gracias por esta misericordia. Gracias porque es para todos, Señor. Porque no es para algunos pocos privilegiados, Señor. Es para toda tu casa, Señor. Y gracias porque tú nos has dado el servicio adecuado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fieles en esto, Señor. Menos de envidiar quizás a otro hermano o envidiar otros servicios, Señor. Nosotros esperamos en ti, Señor. Esperamos de ti, Señor. En base a esto último, Señor, que hemos estado viendo delante de ti. Te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos por esas deudas de amor que tenemos. Deudas de amor con los hermanos, Señor. Deudas de amor con la iglesia. Perdónanos, Señor, por estas deudas de visitas, Señor. Perdónanos, Señor, por habernos mirado a nosotros, Señor. Sentir compasión de nosotros, Señor. Y no mirarte a ti. Y luego revelarnos, Señor. Y no querer hacer misericordia en tu casa. Y peor aún, Señor, emitir un juicio sobre tu iglesia. Perdónanos por esto, Señor. Perdona tu iglesia, Señor. Te pedimos perdón todos nosotros, Señor. Nuestros pecados, Señor. Perdónanos por no hacer misericordia en tu casa. Perdónanos por quizás ser ignorantes hasta aquí de esto. Pero aún, Señor, perdónanos por la religiosidad, Señor. Perdónanos por nuestra flojera, Señor. Perdónanos porque no hemos sido fieles en esto, Señor. Todos quedamos desnudados ante esto, Señor. Quedamos desnudos ante tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos que nos des entrañas de misericordia, Señor. Danos entrañas de misericordia, Señor. Para con cada uno de nuestros hermanos, Señor. En medio de tu casa, en medio de tu iglesia, Señor. Danos entrañas de misericordia, Señor. Para visitarnos, Señor. Para conocernos más, Señor. Para estimularnos al amor, Señor. Para poder también cumplir este don, este servicio, Señor. En medio de tu iglesia. Y para que tu iglesia vaya siendo conformada a tu querer, a tu voluntad, Señor. Vaya siendo ataviada, Señor. Vaya siendo limpiada, Señor. Vaya siendo quitadas las manchas, Señor. Y aún, Señor, danos misericordia también, Señor, en aquellos que no son de tu casa, Señor. Esto es tan amplio, Señor. Pero danos entrañas de misericordia, Señor. Para sufrir con los que sufren, Señor. Para acompañarles, Señor. Para que si nosotros tú nos has hecho pasar por un dolor, vamos a ser de consuelo, Señor. Para los hermanos que estén pasando esa dificultad o ese problema. Te pedimos gracia para todos, Señor. Nos sentimos incapaces, Señor. Nos sentimos incapacitados, Señor. Por eso es que nos humillamos delante de ti, Señor. Nos presentamos humillados delante de ti, Señor. No podemos realizar esto, Señor. Hazlo tú en nosotros, Señor. Quita toda comodidad, Señor. Que toda tu casa esté sirviendo, Señor. Que toda tu iglesia esté sirviendo, Señor. Que toda tu iglesia, Señor,
esté siendo ataviada para ti, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, Señor. Lo pedimos con humildad, Señor, delante de ti, Señor. Ten misericordia de tu casa, Señor. Amén, Señor. Damos gracias por la palabra, con todo nuestro corazón. A cada uno se nos ha hablado. Nosotros solamente nos inclinamos. La gracia de Dios nos humilla, pero también la gracia de Dios nos levanta. Que toda la iglesia entre en esta última palabra que nos ha hablado. Todos estamos faltos delante, Señor nuestro. Por lo tanto, tomamos esta palabra, la guardamos y que también en la gracia de Dios la pondremos por obra. Descansemos en paz, porque el Señor nos ha hablado, nos ha desnudado, pero también Él mismo nos viste. Gracias, Señor, por su gracia y por su misericordia. Paz a toda la iglesia, en el nombre de Jesús.